vivir en el reino del Hijo del amor de Dios. Estoy tan agradecido al Señor que Él ha dispuesto los mensajes para que el último mensaje trate sobre este pensamiento deleitoso, el Hijo del amor de Dios. Hemos llegado a aprender varios aspectos de lo que es vivir en la realidad del reino de Dios. Y, claro, es bajo su poder y bajo su autoridad. Pero ahora debemos darnos cuenta, lo que Dios el Padre ha dispuesto para nosotros es que nuestro vivir en el reino sea en el Hijo del amor de Dios. En toda clase de distintas maneras, esta es la atmósfera de vivir en la realidad del reino. Quiero ver estos dos versículos nuevamente. Colosenses 1, 12 y 13. Dando gracias al Padre. Por favor, preste atención. Es el Padre quien nos ha hecho aptos. No somos aptos en nosotros mismos, pero mediante la redención y la regeneración hemos sido hechos aptos para participar de la porción de los santos en la luz. Esta porción es representada por la buena tierra en el Antiguo Testamento, que se refiere al Cristo todo inclusivo. Quisiera enfatizar que cada uno de ustedes tiene una porción de Cristo que nadie más tiene. Cristo es universal, Él es todo inclusivo. Así que espero que esto llegue a ser algo que los toque personalmente. Hay un aspecto, una porción de Cristo que usted tiene que nadie más tiene. Por eso, necesitamos su porción. Lo necesitamos a usted. La única manera en que podemos conocer, disfrutar y expresar este aspecto particular de Cristo es que usted permita que este Cristo que mora en usted simplemente resplandezca irradiando de usted. Por eso, todavía espero, a la luz de muchas cosas, al tener unos 25 minutos después del mensaje que sea tan deleitoso, si 20 o 25 de ustedes se levantaran y hablaran por unos 30 segundos, testificando lo que significa tener su porción de Cristo y disfrutarlo a Él en el reino del Hijo del amor de Dios. No es un requisito, sino más bien una sugerencia. Hay una porción. La porción de los santos en la luz. No deberíamos pasar por encima de estas palabras sencillas en la luz, porque sabemos de Primera de Juan que Dios es luz. Y cuando estamos viviendo en el reino del Hijo del amor de Dios, estamos bajo el gobierno de la luz. Y el versículo 13, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas. Todo ser humano en la tierra, en este momento presente, está bajo autoridad. ¿Cuántos billones de personas existen? Cada uno de ellos está bajo autoridad. No hay nadie separado de esto. Así que billones de personas en este mismo momento están bajo la autoridad de las tinieblas, es decir, la autoridad de Satanás. Ellos no se dan cuenta de esto. Pero
Agradecemos al Padre que Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y luego trasladado al reino del Hijo de su amor. Cuando Pablo escribía esto, él pudo haber dicho el reino de autoridad, el reino de esto o de aquello, pero él quería enfatizar el reino del Hijo de su amor. Una y otra vez, por los últimos 20 años, he estado tratando de experimentar y disfrutar estos versículos y todavía estoy en la etapa de aprendizaje. Es profundo. Ahora leeremos el bosquejo para enfatizar ciertos aspectos de vivir en el reino del Hijo del amor de Dios. 1. El Padre nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Fui profundamente tocado la manera en que cantamos y luego alabamos al Padre en ese himno, el himno 10. Nuestro ser estaba plenamente abierto. Yo creo que el Padre está contento. Siento que Él aprecia esto. Ahora nos esforzamos con respecto al hecho de que hemos sido librados y trasladados. Vamos ahora a algunos de los detalles. La autoridad de las tinieblas denota la autoridad de Satanás. La autoridad de Satanás. Por eso, verdaderamente deberíamos tener en nuestro corazón la carga de predicar el Evangelio del Reino, no solamente el Evangelio de la Gracia, ciertamente necesitamos eso. Pero no hay alguien que usted conoce, un miembro de su familia, un amigo, alguien en el trabajo que está bajo la autoridad de Satanás y ni siquiera se da cuenta de ello. Y si ellos no son trasladados, ¿a dónde pasarán la eternidad? Así que Dios es luz y Satanás es tinieblas. La autoridad de las tinieblas de Satanás es la autoridad de maldad en las regiones celestes, en el aire. En el aire. Por eso enfaticé anoche que tenemos que estar en ascensión para librar la guerra espiritual, porque los poderes espirituales están en el aire. Nosotros debemos estar por encima de ellos. La autoridad de maldad de la rebelión en las regiones celestes es el reino de Satanás, la autoridad de las tinieblas. Ser librados de la autoridad de las tinieblas es ser librados del diablo, quien tiene el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 es un versículo muy importante. Ser librados. Todos hemos sido librados, por eso podemos venir a la mesa del Señor. No sé lo que miles de personas hicieron en Phoenix anoche. Y no sé lo que hacen el domingo en la mañana, pero dudo que hayan sido librados de la autoridad de las tinieblas. El sábado en la noche era un tiempo en tinieblas. Y ahora, hoy, es otro día de tinieblas para ellos. Pero agradecemos al Señor que estamos en la esfera de
luz y amor. Enfatizo, ser librados de la autoridad de las tinieblas es ser librados del diablo, quien tiene el imperio de la muerte. Hemos sido librados del diablo. Simplemente créalo. Y Él sabe que hemos sido librados. Y Él quizás nos mienta, y es un hecho. A veces, no todo el tiempo, prestamos mucha atención lidiando con Él, y a Él le gusta esa atención. De vez en cuando nos gusta decirle, yo he sido librado de tu reino maligno, y yo sé dónde tú irás. Un lugar lleno de fuego. Y yo estoy llegando a ser parte de una persona corporativa, la novia del Señor Jesús, la Nueva Jerusalén. D. Hemos sido librados del diablo, Satanás, por la muerte de Cristo y por la vida de Cristo en resurrección. Pienso que tenemos cierta comprensión por el mensaje de anoche de lo que ocurrió en la cruz y cómo en las últimas 3 horas del Señor, estando en la cruz, se llevó a cabo una guerra espiritual. Hemos sido librados del diablo. Esto se llevó a cabo por la muerte de Cristo. En nuestra comunión con el Señor, pero no de manera formal, de una manera muy preciosa, podemos agradecerle, alabándolo, comprendiendo, Señor, tú lidiaste con Satanás a un gran precio, moriste en la cruz para librarme a mí. Solamente puedo agradecerte y alabarte. No ejercitaste tu poder para decir, Satanás, libera a esta persona. El enemigo diría, tú no tienes el derecho a decir eso. Él es un pecador, él es rebelde, él no tiene derecho alguno. Pero que Cristo diga, bueno, yo morí por la redención de esa persona y él ha sido regenerado y él ahora está en una situación donde él pueda ser librado. Y yo estoy aplicándote a ti la aplicación de la eficacia de mi muerte y el poder de mi vida de resurrección. Muy bien, ahora llegamos al punto central. Las palabras no son difíciles, pero no se desanime. Todos estamos en distintas etapas para recibir cierto tipo de entendimiento y experiencia. El Padre nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. El Padre. El Padre hizo esto. Nosotros estábamos en una esfera y Él nos trasladó a otra esfera, el reino del Hijo del amor de Dios. El reino del Hijo del amor de Dios es la autoridad de Cristo. Esto requiere que prestemos atención. Si menciono la palabra autoridad, todos tenemos cierto pensamiento. Alguien tiene poder, tiene el derecho de hacer ciertas cosas. Pero de hecho, la autoridad de Cristo es manifestada por el amor de Dios. Así que el reino del Hijo de su amor
es el amor de Dios. El amor de Dios es la autoridad de Cristo. Por eso la autoridad de Cristo es expresada en el amor de Dios. Por eso estamos en el reino del Hijo del amor de Dios. Todos nosotros, en particular los que llevan la delantera en las iglesias, deben tener esta perspectiva apropiada, que, de hecho, ninguno de nosotros tiene autoridad. El Cristo, el Hijo de Dios resucitado y ascendido, Él tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra. Pero Él necesita ciertos hermanos y hermanas que expresen esta autoridad. Pero sé, en ciertas situaciones donde ciertos hermanos piensan que yo tengo poder, yo puedo dirigir las cosas, yo puedo exigir cosas, pero la manera en que Dios procede para expresar su autoridad es mediante el amor del Hijo. Y esto será la esencia de nuestro vivir en la realidad del reino de Dios, en toda situación. Incluso cuando nos damos cuenta que el Dios soberano debe tomar medidas con ciertas cosas que están en mi ser, que están en mi diario vivir, pero el Padre no lo hace de manera airada, no está enojado, sino que Él ejerce su autoridad en amor. Al poner estas dos cosas juntas, amor y autoridad, en un sistema humano, en el gobierno, hay autoridad debido a la posición, pero no hay amor humano, no hay cuidado humano. Simplemente se jactan. Yo estoy aquí, yo tengo autoridad, haga lo que yo digo, punto. Punto B. El Hijo de Dios es la corporificación y expresión de la vida divina. El Hijo de Dios, su persona, es la corporificación, es decir, la vida divina está en su ser. Y el Hijo de Dios es la expresión de la vida divina. Así que el Señor está orando y pastoreándonos para que todos nosotros lo conozcamos como aquel que es la corporificación y expresión de la vida divina. Por tanto, el reino es del Hijo como una esfera de vida. Enfatizamos esto ya anteriormente. Ser trasladados al reino del Hijo del amor del Padre es ser trasladados al Hijo, quien es vida para nosotros. ¿Cómo fuimos trasladados? Número 1, de una esfera a otra esfera, a la esfera del reino del Hijo del amor de Dios. No es que estábamos en este lugar y ahora usted ha sido trasladado a este otro lugar. Más bien, este es un asunto personal. Que el amor del Padre es trasladado al Hijo y luego de manera amorosa lo lleva a cabo el Hijo como resurrección ahora es el Espíritu vivificante.
y Él nos rige en su vida de resurrección con su amor. Vamos aquí punto por punto. El Hijo como resurrección. Él ha resucitado. El Hijo ahora es el Espíritu vivificante. Hago una pausa aquí. Este es uno de los asuntos más importantes que he aprendido en más de 54 años en el recobro del Señor. Este es uno de los puntos más importantes en el recobro del Señor, incluso de los últimos 100 años. Esto es, el Hijo de Dios resucitado es el Espíritu vivificante. Si este versículo está llegando a ser real y personal para nosotros, entonces de manera genuina y de manera sencilla, simplemente le pedimos al Señor: Señor, hoy, suminístrame con la vida de resurrección por el Espíritu vivificante. Ahora mismo, el Espíritu mora en usted. Y Él quiere darle a usted vida. Él es el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Este recobro, este aspecto recobrado, hace que el recobro sea completamente diferente del cristianismo como sistema. Y Él nos rige en su vida de resurrección. Así que Él nos rige, pero ¿de qué manera? En su resurrección, en su vida de resurrección. Aprecio una y otra vez referirme a ese himno: la muerte no impide la vida de resurrección. Muchos hermanos y hermanas en todo tipo de situaciones saben lo que es este himno, lo que este himno revela. No es solamente un concepto. Saben lo que es la muerte. Himno 298. Ellos saben aquello por lo que tienen que pasar cierta forma de muerte, pero la muerte no permanece. Es el poder de la resurrección de la vida de Cristo que nos capacita para que venzamos. Me recuerdo una vez, nunca podré olvidarme de esto, un hermano joven, lo llamo hermano, porque él tenía 12 años cuando él fue salvo y bautizado. Yo era uno de ellos que estaban en domingo en la mañana, que le estaba enseñando a los jóvenes en aquel tiempo. Él tenía 12 años. Una noche, durante la cena, tuve un sentir raro con respecto a que alguien falleciera. Luego, en la reunión de oración de esta noche, hubieron ciertas oraciones relacionadas con esto, y después escuché que se mencionó su nombre: el hermano tal y tal, no sabemos dónde él está. Así que fui afuera y habían policías allí, y cierto hombre entró allí en esa casa, y el policía dijo: ¿conoce usted a este niño?
Sí, lo conozco. Él vino a mi casa para venderme periódicos. No sé dónde está. Pero esa persona fue la que mató a ese niño y no sabíamos esto por un tiempo, por varios días. El hermano Lee me llamó y me dijo, Ron, por favor infórmame una vez descubras cuál es la situación. Así que yo estaba con la familia, muy tarde ya en la noche. Una noche, alguien que estaba trabajando con el gobierno, estaba trabajando durante la noche. Él estaba allí. Simplemente nos quedamos ahí porque sabemos que el hijo estaba perdido y estaban buscándolo para ver a dónde estaba él. Y a las 3 de la madrugada vino la llamada a la familia. Lo hemos encontrado y él ha muerto. Y allí vi a su padre, a su madre, enfrentando tal situación. Pocos días después, en la reunión donde fue enterrado, se me pidió que compartiera una palabra, y lo que surgió fue lo siguiente. Este querido hermano que está sepultado aquí será resucitado y, enemigo, él lidiará contigo para eliminarte. Pero, con el tiempo, la muerte no impide la vida de resurrección. Y esto será repetido miles y miles de veces. Porque ahora es el Espíritu vivificante aplicado a nosotros. Enfatizo el punto 2. Él nos rige en su vida de resurrección con su amor. Él nos rige. Pero nos rige en su vida de resurrección. Esta es la manera que Él nos rige cuando estamos viviendo en el reino de Dios. Aquí no hay temor. La manera en que Él nos rige es profunda, pero también es tierna. Así como cualquier padre, verdaderamente no solamente sobrevé y aplica disciplina a su hijo, que es necesario. Muchos padres tienen esta clase de experiencia. El hijo tenía que ser disciplinado. De otra manera, no se desarrollaría de manera apropiada, pero al mismo tiempo, ya sé que dijo algo o no, bueno, él disciplinaba en amor. Tengo que aplicar la disciplina, pero la fuente es amor. Cuando eso ocurre verdaderamente, el hijo quizás recuerde eso toda su vida. Menciono esto porque es un cuadro de lo que está aquí. Quiero enfatizar una y otra vez, Él nos rige. Esto será nuestra vida diaria, no solamente una doctrina. Él vive en nosotros, Él nos rige en su vida de resurrección con su amor. Así que la resurrección, la vida y amor están todos juntos. 3. Cuando vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección,
vivimos en su reino, disfrutándolo a Él en el amor del Padre. Bueno, examine esta afirmación. Espero que usted esté de acuerdo, esto es muy profundo. Cuando vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección. Vivimos por el Hijo. Vivimos por el Hijo como nuestra vida en resurrección. Entonces, vivimos en su reino. ¿Qué ocurre? Lo disfrutamos a Él en el amor del Padre. Si verdaderamente vivimos en el reino de Dios, en el reino del Hijo del amor de Dios, habrá gozo. Queridos santos, si no hay gozo, entonces no estamos viviendo en la realidad del reino, porque el Señor nos rige mediante el gozo y el amor. Me quedo aquí nuevamente. ¿Cuándo? Esto se refiere a ciertos tiempos, cuando vivimos por el Hijo como nuestra vida, en resurrección. Espero que de manera personal digamos, Señor, el día de hoy, Señor, suminístrame, quiero vivir por ti como mi vida, en resurrección. Entonces vivimos en su reino. Enfatizo eso, disfrutándolo. Vivir, reino, disfrute. Así que un aspecto, un indicador de que estamos viviendo en el reino del Hijo del amor de Dios es disfrute. Porque esta es una característica del reino, del Hijo del amor de Dios. Lo podemos presentar de esta manera. Cuanto más estamos ejercitados para estar en el reino, en la experiencia, entonces más nos daremos cuenta que hay gozo aquí. Menciono nuevamente, así como lo mencioné anoche, el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Esta clase de gozo podría ocurrir simultáneamente en una situación desafiante, incluso dolorosa. Bueno, ¿qué estoy tratando de decir? En un nivel estamos sufriendo debido a lo que está ocurriendo. Pero en un nivel más profundo, el Señor reina. Y este regir en lo profundo hay gozo. No significa usted que está saltando porque está tan emocionado, pero en las profundidades de su ser hay disfrute. Incluso al mismo tiempo que usted está pasando por una situación difícil, dolorosa, pero Dios el Padre sabe. Así que lo disfrutamos en el amor del Padre. Sugiero que en su comunión con el Señor que usted le diga, podría pedirle, Padre, quiero experimentar, quiero disfrutar tu amor. Necesito experimentar el amor del Padre para mí.
personalmente. Los padres que han tenido más de un solo hijo o hija, bueno, los ama a todos, pero tiene una relación particular con cada uno de ellos. Ellos podrían estar en diferente edad, diferente etapa. Por una parte, usted está con toda la familia, todos juntos. Pero por otra parte, usted puede estar con sus hijos uno a uno, donde quiera que ellos estén. Este es un cuadro del amor del Padre. Porque nuestro papá, el Padre, simplemente tiene este tiempo de amor con esta hija de 7 años. Ahora tiene un tiempo con su hijo que tiene 15 años. Oh, él está en otra situación. Quién sabe de qué manera reaccionará, pero hay el mismo amor, personalmente, por cada uno de ellos. C. El hecho de que hayamos sido trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios indica que esta esfera de vida es en amor, no en temor. Quizás le suene raro, pero cuando vivimos en el reino del Hijo del Amor de Dios, no hay temor acerca de nada personalmente. Yo no temía cuando estaba en esa cirugía de corazón abierto, no había temor cuando hubo esa cirugía en mi cadera derecha. No hay temor en esta esfera. Este es un aspecto tan precioso de que no hay temor. Pero, queridos santos, en su comunión con el Señor, si usted tiene temor, no la esconda, no la suprima. Simplemente traiga esto al Señor. Y si no puede abrirse paso personalmente, entonces busque comunión con alguien que puede pastorearle a usted de manera tierna. Y esto ha ocurrido muchas veces. Los santos dirán, tengo tanto miedo. Tenemos que estar en la luz juntos. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la causa? ¿De qué tiene usted temor? Y cuando esto surge y está bajo la luz, entonces es quitado y reemplazado por la luz y el amor. No hay temor. Ve que esta esfera de vida es en amor, no en temor. El reino en el cual nos encontramos hoy en día es una esfera llena de vida, luz y amor. Aquí estamos. Una esfera llena de vida, llena de luz, llena de amor. No hay espacio para nada más. Pídale al Señor que esto sea real en la experiencia suya. Nos encontramos, el reino en el cual nos encontramos hoy en día, es decir, estamos descubriendo
Ahora sé dónde estoy. Estoy en el reino. Estoy en el reino del Hijo del amor de Dios. No es lo que yo pensaba. Aquí hay vida, luz y amor. El Hijo, como objeto del amor divino, llega a ser para nosotros la corporificación de la vida divina en el amor divino con la autoridad de resurrección. Este es el reino del Hijo del amor de Dios. ¿Qué afirmación es esta? Lo leo nuevamente. Y lo pondré a un lado para que los santos buscadores le den seguimiento. El Hijo, como objeto del amor divino, llega a ser para nosotros la corporificación de la vida divina en el amor divino con la autoridad de resurrección. Este es el reino del Hijo del amor de Dios. Esto es un pensamiento muy profundo. Todavía estoy aprehendiendo esta afirmación. Muy profundo y significativo. 3. El Padre nos ha trasladado a una esfera donde somos gobernados en amor con vida. Esto fue enfatizado en una parte anterior del bosquejo. Aquí, bajo el gobierno y restricción celestiales, tenemos libertad genuina en amor, con vida y bajo la luz. Voy a enfatizar aquí una palabra. Aquí, bajo el gobierno y restricción celestiales. Para mí es tan evidente si este querido hermano o esta hermana, incluso si están compartiendo algo en una reunión, si están bajo restricción. Porque si vivimos en el reino, habrá más y más restricciones. Cuanto más desarrollo haya, más restricciones habrán. Habrán restricciones en cuanto a lo que usted piensa, a lo que usted siente, a lo que usted habla, dice, en lo que usted ora. Pero estas restricciones nos capacitan para que estemos concentrados en la realidad divina. Aquí, bajo el gobierno y restricción celestiales, tenemos libertad genuina. Debe haber otra clase de libertad que es hecha por el hombre, fabricada por el hombre, no es genuina. Pero eso, de hecho, viene a ser iniquidad y no libertad. La libertad genuina en amor, con vida y bajo la luz. Aquí en este reino, disfrutamos a Cristo y tenemos la vida de iglesia. ¡Qué afirmación tan deleitosa! Aquí, en el reino del Hijo del amor de Dios, aquí, disfrutamos a Cristo y tenemos la vida de iglesia. Estas dos cosas. Vamos ahora a entrar en ciertos detalles. El reino del Hijo del amor de Dios es un aspecto crucial de la voluntad de Dios. Aquí la voluntad de Dios y el reino de Dios es el reino del Hijo del amor de Dios, son puestos juntos.
voluntad y reino. Dios es un Dios de propósito. Quien tiene una voluntad según su propio beneplácito. Y Él creó todas las cosas para su voluntad, a fin de realizar y cumplir su propósito. Dios es un Dios de propósito. No puedo dedicar mucho tiempo a esto, pero esta palabra propósito es crucial. Un Dios de propósito. ¿Por qué creó Él el universo? ¿Por qué creó la tierra? ¿Por qué lo creó a usted? ¿Cuál fue su propósito? Este Dios de propósito tiene una voluntad según su propio beneplácito. Cuando su voluntad es hecha, entonces el Señor tiene deleite, placer, beneplácito. Parece extraño decir esto, pero en varios niveles de vida, en esta mañana, en la casa donde nos estamos quedando este fin de semana, hay un gatito. Un gatito. Me doy cuenta. Era deleitoso. Simplemente estar allí. Para tener el verdadero gozo. Él creó todas las cosas para su voluntad, a fin de realizar y cumplir su propósito. B. La voluntad eterna del Padre es edificar la Iglesia sobre Cristo, el Hijo, quien es la roca. Esta es la voluntad eterna de Dios el Padre. Por eso, Él creó el universo, por eso creó la tierra, lo creó a usted. Y todo existe para su propósito eterno. Y esta voluntad es edificar la iglesia. Así que si nuestra intención es conocer y hacer la perfecta voluntad de Dios, pronto nos daremos cuenta. Esto significa que estamos consagrados a edificar la iglesia sobre Cristo el Hijo, quien es la roca. C. La voluntad de Dios es obtener un cuerpo para Cristo que sea su plenitud, su expresión. Así que el énfasis aquí es vivir en el reino del Hijo del amor de Dios. Esta es una esfera donde se está llevando a cabo la voluntad de Dios. El reino y la voluntad van mano a mano. El reino es absolutamente un asunto de la voluntad de Dios y cumple por completo su voluntad. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. Quiero hacer una pausa acá para enfatizar esto. El reino es la voluntad de Dios. En Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad,
Por tanto, debemos darnos cuenta de que el reino es absolutamente un asunto de la voluntad de Dios. Si estamos enfatizando lo que es conocer y hacer la voluntad de Dios, entonces el Señor nos llevará al punto que si usted quiere conocer y hacer la voluntad de Dios, entonces debe de vivir en la realidad del reino del Hijo del amor de Dios. Si no está en el reino, no está llevando a cabo la voluntad de Dios. Quizás se le permita hacer a usted ciertas cosas, pero el reino y la voluntad van juntos. Son distintos, pero no pueden ser separados. Esto debe ser inscrito en nosotros. Reino, voluntad. Y como he compartido ya con ustedes, antes de entrar en el recobro del Señor, unos años antes de eso, yo estaba buscando cuál es la perfecta voluntad de Dios. No aceptaré la voluntad permisiva de Dios. Cuando entré en el recobro del Señor y comencé a reunirme con la iglesia en Los Ángeles, me di cuenta, la voluntad es el reino. El reino es la voluntad. Así que en la medida que usted se ha consagrado a conocer y hacer la voluntad de Dios, eso está relacionado con vivir en la realidad del Hijo del amor de Dios. Lo que estoy tratando de decir es que el reino y la voluntad son distintas, pero no pueden ser separadas. Van juntas. Y cuando vivimos en el reino del Hijo del amor de Dios, entonces la atmósfera, el reinar, que es por amor y luz, entonces nos capacita para que podamos vivir en el reino y hacer la voluntad de Dios de manera ilimitada. Así que la voluntad de Dios es obtener el cuerpo para que sea su plenitud, su expresión. Así que esta expresión significa que lo que está en el corazón de Dios es la expresión corporativa de Dios en Cristo. Así que, de hecho, en las reuniones de la iglesia debería haber una expresión corporativa de Dios en Cristo. El reino es absolutamente un asunto de la voluntad de Dios y cumple por completo su voluntad. De hecho, el reino es la voluntad de Dios. Enfatizo esto. Próximo. Por ser el pueblo del reino, quienes vivimos en el reino del Hijo del amor de Dios, estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Por ser el pueblo del reino. ¿Puede decir eso acerca de usted? ¿Usted es parte del pueblo del reino? Somos el pueblo del reino. El pueblo del reino vive en el reino del Hijo del amor de Dios. Y ahora vemos que estamos aquí en la tierra para hacer la voluntad del Padre. Cualquiera que quiera entrar a vivir y participar en la vida de iglesia, como aquí en Phoenix, deben darse cuenta de que no es solamente venir a las reuniones y estar con los santos y participar en ciertos eventos. Esta es la expresión local del reino de Dios. Y es el reino del Hijo del amor de Dios. Ahora nos damos cuenta por
¿Por qué estamos aquí en la tierra? ¿Por qué está usted aquí en la tierra? ¿Por qué lo creó Dios a usted? Porque usted tiene una porción en hacer la voluntad del Padre. Lo que será, cuándo será, bueno, eso depende entre usted y el Padre. Por eso necesitamos tener comunión con el Padre. Padre, que tu voluntad sea hecha. Tú me creaste, me redimiste, me regeneraste para este propósito. Para hacer la voluntad del Padre. Y me refiero nuevamente, y estoy seguro que lo haré repetidamente porque este es uno de los versículos más cruciales para los santos. Bueno, esto está al final de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pueden decir Señor y son salvos. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y enfatizo esto nuevamente, lo sé. Porque todos los santos deben despertarse, deben estar preparados, deben darse cuenta lo que ocurrirá personalmente cuando comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y un aspecto de que Él nos juzgue es si seremos correyes con Él o no, será la voluntad del Padre. Y recuerden, en esta era, de la gracia, la voluntad permisiva de Dios es aplicada ampliamente. Es algo que Dios permite. No es una cosa negativa, pero Dios la permite. Y muchas cosas son llevadas a cabo, pero para que el Señor diga, no te conozco. Hiciste más bien lo que Dios te permitió, pero no hiciste lo que Dios el Padre ordenó. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Estas son las palabras del Señor. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Esta palabra iniquidad es poderosa. Esto significa que usted no está bajo el gobierno de la autoridad de Dios, ni está en la voluntad de Dios. Por tanto, quiero repetir, enfatizar una y otra vez por qué estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí incluso teniendo esta conferencia? Estamos aquí para hacer la voluntad del Padre. Espero que cada uno de ustedes establezca esto entre usted y Dios el Padre. Señor, me entrego a ti, te doy mi vida, te doy mi futuro. Cada aspecto es hacer tu voluntad. Y luego esto queda establecido. Y luego será aplicado a cada aspecto de su vivir humano, en cualquier etapa en la que usted esté. Punto Romanos 5. En el reino del Hijo del amor de Dios hay una sola persona, el Cristo todo inclusivo, y un solo camino, la cruz. ¡Qué afirmación! El Cristo todo inclusivo y la cruz. Esta es la sustancia en el reino del Hijo del amor de Dios. Una persona y un camino, la cruz.
No sé lo que pasa a través de usted cuando usted escucha experimentar la cruz. Pero por eso uno de los capítulos más importantes es Mateo capítulo 16. Tomen su cruz y sígame a mí. Esa es parte de nuestro diario vivir. La única persona, Cristo, es el centro. La única persona, Cristo, es el centro, el enfoque del universo. Él lo es. Él es el centro. El enfoque del universo. La intención de Dios no es darnos muchos ítems. Él tiene la intención de darnos una sola persona. El Cristo todo inclusivo. Esto es lo que Dios quiere darnos. Nos quiere dar al Cristo todo inclusivo. Pero, por favor, esto no es solamente una expresión doctrinal. El Cristo todo inclusivo. Y luego puedo decir esto en representación del beneplácito del Padre cada día. Él quiere aplicar a nosotros, darnos una porción del Cristo todo inclusivo. Esto es paralelo a orar. Señor, por favor, dame hoy la medida de gracia correspondiente. Aquí hay otra oración sencilla. Padre Dios, ¿qué aspecto del Cristo todo inclusivo quieres impartir en mí el día de hoy? Yo quiero verdaderamente conocer y experimentar a Cristo. Conozco la doctrina con respecto al Cristo todo inclusivo, pero Dios el Padre sabe no dónde usted está y lo que ocurrirá, y un aspecto particular del Cristo todo inclusivo llegará a ser la realidad espiritual de usted en esa situación. La cruz es el centro del gobierno de Dios. Unos meses atrás di un mensaje. Estábamos en Polonia. Di un mensaje acerca del gobierno de Dios. Esto podría ser nuevo para algunos de ustedes, pero hay dos esferas en las cuales estamos. Uno es la gracia y la otra esfera es el gobierno. Y primera y segunda de Pedro son epístolas enfocadas en vivir bajo el gobierno de Dios. Y ya sea que lo sepamos o no, y ya sea que nos guste o no, estamos viviendo en estos dos sistemas simultáneamente. Estamos bajo el gobierno de Dios y en el centro mismo del gobierno de Dios está la cruz. Si usted mira 1 de Pedro 4, casi como a la mitad del capítulo, la aplicación allí del gobierno de Dios comenzará con la casa de Dios. En cada iglesia local en la tierra experimentará la aplicación del gobierno de Dios localmente, cada lugar. El tiempo vendrá, ya sean los ancianos, los que llevan la delantera. No podemos decir, bueno, me gusta la esfera de la gracia,
también estamos en la esfera del gobierno. Si alguien nació en cierto país, no puede decir, bueno, no me gusta estar aquí en este país. Bueno, usted nació en ese país, está bajo el gobierno, ya sea que le parezca bien o no. Así que la cruz es el centro. Por medio de la cruz, Dios le puso fin a todo lo negativo en el universo. ¿No es esto animante? Cosas negativas han sido aniquiladas, cualquiera que sean esas cosas. Dios gobierna todo por medio de la cruz y le da fin a todo por medio de la cruz. Regresamos ahora al punto 5. Hay una sola persona, el Cristo todo inclusivo, y hay un solo camino, la cruz. El camino de Dios es aplicar la cruz a toda cosa negativa. Es así de sencillo. Y no solo es que, bueno, hacemos esto, tenemos este fracaso, nos arrepentimos y somos perdonados, sino que Dios el Padre dirá, bueno, debo tomar medidas con respecto a esa fuente. Te arrepentiste, te perdono y me olvido. Pero debo tratar con la fuente y aplicar la cruz. Dios gobierna todo por medio de la cruz y le da fin a todo por medio de la cruz. Todo. Todo aspecto de nuestro ser, de nuestro vivir, de nuestras relaciones. Todo lo que es contrario a Cristo y la Iglesia está siendo eliminado por la cruz. Punto Romanos 6. En el reino del Hijo del Amor de Dios, Cristo tiene el primer lugar, la preeminencia en todo. Preeminencia equivale a el primer lugar. Cuando dice en todas las cosas, bueno, tomemos unos minutos para considerar esto. En todo aspecto de su persona y de su vivir, Cristo es primero. En todo. Esto es lo que nos dice este versículo. Cristo tiene el primer lugar, la preeminencia. Él es el primero. En su vida matrimonial, ¿qué es primero? Si el esposo es iluminado, él se dará cuenta. Yo no soy el primero. Cristo es el primero. Él es aquel que es preeminente en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida de familia, en la vida de iglesia. ¿Tiene Cristo la preeminencia en cada aspecto de nuestro vivir? Sea lo que fuere. Los incisos nos darán más entendimiento. En la vieja creación y en la nueva creación, en el universo, así y en la iglesia, en el universo y en la iglesia, Cristo es el primero y ocupa el primer lugar de preeminencia. En cada iglesia local, los hermanos que llevan la delantera, los ancianos, deben tener claridad de que nosotros no somos los que tenemos el primer lugar, no somos preeminentes. De hecho,
Solo somos los primeros en honrar a Cristo, dándole el primer lugar, la preeminencia en la iglesia. Puedo testificar todo el tiempo que he servido personalmente con el hermano Lee, siempre glorificó a Cristo y le daba a Cristo el primer lugar, la preeminencia, en toda su obra, en todo su ministerio. Y de una manera muy conmovedora, incluso al final de su travesía, en un mensaje relacionado con Juan, sé esto personalmente por el hecho de haber estado con él. Él dijo que lo más importante y el aspecto más precioso de mi servicio fue el pastoreo. No era dar mensajes, no era dar conferencias, no era dar entrenamientos, sino que lo más precioso era el pastoreo. Así que Cristo es el primero y ocupa el primer lugar. Si vemos la visión de la preeminencia de Cristo, nuestra vida cristiana y nuestra vida de iglesia, escuche, serán revolucionadas. Esta no es mi palabra, revolucionadas. Cuando el hermano Lee dice esto, es radical, radical. En todas las iglesias. Cuando Cristo tiene la preeminencia en la vida de iglesia, habrá una revolución. Pues comprenderemos que en todas las cosas Cristo tiene que ser el primero. En todas las cosas Cristo tiene que ser el primero. Al dar este mensaje, al escuchar el mensaje, al dar el testimonio después del mensaje, Cristo debe tener el primer lugar en todo aspecto. Y este es un asunto que se desarrollará en nosotros gradualmente. Cuanto más ocurre esto, entonces las profundidades de nuestro ser, la unidad con el Dios Triuna, es más profunda que nunca antes. Porque le doy con deleite el primer lugar en todas las cosas. Darle al Señor el primer lugar en todas las cosas es amarlo con el primer amor, el mejor amor. Así que un aspecto de nuestro amor, una manifestación de nuestro amor es que cuando le damos a Él el primer lugar en todas las cosas, esto indica que lo amamos. Señor, te amo. Y debido a que te amo, te honro. Te doy el primer lugar en todas las cosas. Incluso si ahora estoy en el hospital, cuando me estén llevando al quirófano. Esta es la situación en la que estoy. Pero incluso aquí, en esta situación, tú eres el primero. Ahora estoy ya rehabilitándome. Tú eres el primero. Cuanto más esto viene a ser real en nuestra experiencia, más las profundidades de nuestra unidad con Él irán más allá de todas palabras, y la paz irán más allá del entendimiento. Y el amor no solamente es el primer amor, es el mejor amor. Apocalipsis 2:4. La iglesia es muy buena.
pero han abandonado su primer amor. No es el primer amor en tiempo, sino es primer amor en naturaleza. Que ame al Dios triuno, dándole el primer lugar. 2. A fin de darle a Cristo la preeminencia, debemos estar dispuestos a ser enmendados, a ser quebrantados y convertidos en nada, de modo que Él pueda abrirse camino en nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros, con miras a la edificación de su cuerpo orgánico. Vamos paso por paso aquí. A fin de darle a Cristo la preeminencia, debemos estar dispuestos, esto es de nuestra parte, estar dispuestos a ser enmendados. Estamos dispuestos. Estamos dispuestos a ser quebrantados. Este es el quebrantamiento del hombre exterior. Así que de manera tierna les pregunto, mis amados hermanos y hermanas, ¿están dispuestos a experimentar el quebrantamiento del hombre exterior? ¿Están dispuestos? No tengan una respuesta rápida. Esto no solo son palabras. Esto no es cierto tipo de enseñanza. Me recuerdo un jueves en la noche, julio 30, 1982. Cuando el hombre de manera particular entró en contacto conmigo y quebrantó el hombre exterior. Algo que solamente él podía hacer. Y estoy tan agradecido que él hiciera esto, porque ahora las limitaciones de experimentar y disfrutar a Cristo han sido eliminadas. No hay restricciones. El Señor tiene pleno acceso a nuestro ser. Y luego somos convertidos en nada. De modo que Él pueda abrirse camino en nosotros, por medio nuestro, y entre nosotros, con miras a la edificación de su cuerpo orgánico. Queremos que el Señor tenga el camino, se abra camino en nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros. Vamos ahora a la última porción. Punto Romanos 7. En el reino del Hijo del amor de Dios, experimentamos y disfrutamos a Cristo en lo todo inclusivo que Él es. Esto no solo será una experiencia de toda la vida, sino una experiencia eterna. Él es todo inclusivo. Cristo es la corporificación del Dios triuno, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es nuestra porción asignada, nuestra buena tierra, la herencia divina para nuestro disfrute. Cristo es la realidad de toda cosa positiva en el universo. Cristo es aquel que está sentado a la diestra de Dios. Cristo mora en nosotros, como nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra vida. Cristo es el elemento constitutivo del único nuevo hombre. En el reino del Hijo del amor de Dios, experimentamos y disfrutamos a Cristo en lo todo inclusivo
que Él es, queridos santos, día tras día. Que todos experimentemos y disfrutemos al Cristo todo inclusivo, más que nunca antes. Qué persona tan maravillosa Él es. Gloria sea dada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Por favor, oren con su vecino y luego tendremos mucho tiempo para dar testimonio.